El efectivo es un activo riesgoso. Mucha gente cree que si tiene su dinero en efectivo, está seguro porque es menos volátil. Pero hay que entender algo fundamental. En un entorno donde se imprime más y más dinero, el rendimiento real del efectivo disminuye. Es un activo seductor porque a simple vista parece estable. Sin embargo, si lo comparas con la inflación, podrías estar perdiendo alrededor de un 7% al año, y eso, a lo largo del tiempo, es una cantidad enorme de dinero. Pero lo peor es que es un impuesto silencioso. No lo notas de inmediato, pero está ahí, erosionando tu poder adquisitivo. Ahora, este es un tema que he estado investigando durante años y decidí compartirlo porque creo que es crucial. Todo empezó en 2008, cuando entramos en una fase de impresión masiva de dinero, acumulación de deuda y su monetización. Esto me llevó a darme cuenta de que hay tres grandes fuerzas que están moldeando el mundo actual. La primera es el ciclo de deuda y política monetaria a largo plazo. Básicamente, estamos creando deuda a montones, monetizándola e inyectando liquidez en el sistema. El problema, esto repercute en todos los mercados y en la economía en general, generando distorsiones. La segunda es la creciente polarización y la brecha de riqueza. La desigualdad económica ha llevado a una división social profunda, donde cada vez más personas sienten que el sistema no funciona para ellas. Cuando analicé la historia, encontré que los niveles de conflicto que vemos hoy en día se parecen mucho a los de 1930 a 1945. En ese mismo periodo también hubo una gran impresión de dinero y monetización de deuda. Suena familiar, ¿no? Y la tercera gran fuerza es el ascenso de China. Estamos viendo el auge de una potencia emergente que desafía a la potencia dominante, Estados Unidos. Y esto tiene enormes implicaciones. No se trata solo de una guerra comercial, estamos hablando de una guerra tecnológica, conflictos geopolíticos en Taiwán y el mar de China Meridional, y hasta una guerra de capitales. Todo esto está reconfigurando el equilibrio de poder global. Ante estos tres factores, decidí estudiar la historia a fondo. No bastaba con mirar unas pocas décadas atrás. Tuve que retroceder 500 años para entender los ciclos de ascenso y caída de los imperios con monedas de reserva. Lo que encontré es inquietante. Los patrones se repiten una y otra vez. El ascenso y caída del imperio holandés y su moneda de reserva, el ascenso y caída del Imperio Británico y su libra esterlina, y ahora estamos viendo el declive del dominio estadounidense y su dólar. Todo esto cobra aún más sentido cuando miramos la historia reciente. En 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, se estableció un nuevo orden mundial. Se decidió cómo se repartiría el mundo y se consolidó al dólar como la moneda de reserva global. Pero los órdenes mundiales no duran para siempre, y si la historia sirve de guía, estamos en una fase de transición. ¿Hacia dónde? Eso es lo que estamos por descubrir. Después de periodos de conflicto y crisis, una potencia dominante suele consolidarse y establecer una etapa de paz y prosperidad. Pero aquí está el problema. Cuando la gente se acostumbra a la estabilidad, el miedo a los malos tiempos se desvanece y con ello aumenta la toma de riesgos financieros. En especial, cuando tienes una moneda de reserva global, como el dólar, el resto del mundo quiere ahorrar en esa moneda, lo que empuja al país emisor a endeudarse aún más. Eso nos lleva a burbujas económicas. Y claro, las burbujas son geniales mientras duran. La gente se siente próspera, hay crecimiento, hay dinero fluyendo, pero tarde o temprano toda burbuja tiene un límite y cuando llegamos a ese punto empiezan los problemas. Se hacen evidentes cuando el Banco Central ya no puede seguir inyectando crédito tan fácilmente. Esto ocurre cuando las tasas de interés llegan a cero. En ese momento, la política monetaria tradicional, bajar tasas para estimular la economía, deja de ser efectiva. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Pasa a la siguiente fase.
imprimir dinero y comprar activos financieros. Pero esto tiene un efecto secundario grave: agranda aún más la brecha de riqueza. ¿Por qué? Porque quienes poseen activos financieros, acciones, bonos, propiedades, se benefician enormemente, mientras que quienes dependen de su salario o no tienen inversiones quedan rezagados. Esto hace que la desigualdad crezca aún más. Y cuando combinas desigualdad creciente con una nueva crisis económica, obtienes una receta perfecta para el conflicto social. En este punto, el Banco Central se encuentra en un dilema. Si sube impuestos para frenar el gasto, saca dinero de la economía y empeora la situación. Si reduce el gasto público, también afecta la actividad económica. Así que, históricamente, la solución siempre ha sido la misma: imprimir más dinero. Esto ha ocurrido una y otra vez durante miles de años. Piensa en los cheques de estímulo que vimos recientemente. La gente los necesitaba, pero ¿de dónde vino ese dinero? Se creó de la nada, lo que tiene consecuencias. Y no es casualidad que este patrón ocurra al mismo tiempo que una nueva potencia está en ascenso. Cada vez que una potencia emergente desafía a la dominante, los problemas económicos internos se agravan. Es un fenómeno que se ha repetido a lo largo de la historia. Ahora muchas personas no son conscientes de esto porque nunca lo han vivido. Pero cuando estudias la historia, te das cuenta de que estos eventos se repiten. Recuerdo mi propia sorpresa en 1971, cuando trabajaba en la Bolsa de Nueva York y Richard Nixon anunció por televisión que el dólar ya no estaría respaldado por oro. Pensé que sería una crisis, pero al día siguiente la bolsa subió un 4%, el mayor aumento en décadas. Lo sorprendente fue descubrir que Roosevelt había hecho lo mismo en 1933. Y lo mismo ocurrió en años recientes con la Reserva Federal inyectando enormes cantidades de dinero en la economía. Así llegamos a lo que llamo política monetaria 3. En esta nueva fase, el gobierno juega un papel mucho más activo en la distribución del dinero. Ya no se trata de que el mercado determine dónde fluye el capital. Ahora es una decisión política. Los gobiernos tendrán que decidir cómo dirigir los recursos a quienes más los necesitan, lo que hace que la política económica sea mucho más politizada que en el pasado. Entonces, ¿qué significa esto? Primero, que el gobierno tendrá una mayor influencia en la economía y los mercados financieros. Habrá más deuda, y esta será monetizada por los bancos centrales. Esto afectará el valor de los activos financieros, las monedas y, en general, la estabilidad económica global. La clave aquí es entender que estamos en una nueva era económica, una en la que el papel del Estado será mucho más relevante en la asignación de recursos y en la gestión del dinero. ¿Qué efectos tendrá esto en el largo plazo? Esa es la gran pregunta, pero lo que está claro es que este ciclo no es nuevo, solo estamos viendo su última iteración. Cuando llegamos al final de un ciclo económico, siempre se repite el mismo patrón. Si el dinero era duro porque estaba vinculado al oro, eventualmente rompían ese vínculo. Y si el dinero era blando, simplemente imprimían más. Pero aquí está el problema. No puedes mejorar los niveles de vida solo imprimiendo dinero. Lo que sí puedes hacer es redistribuirlo. Cuando la gente recibe cheques y los gasta, claro, mejora su bienestar inmediato, pero al mismo tiempo se erosiona el valor del dinero en circulación y se devalúan los bonos, porque al final un bono no es más que una promesa de recibir dinero en el futuro. Y si ese dinero pierde valor, la promesa se debilita. Además, este proceso tiende a inflar los precios de los activos financieros. Siempre ha sido así. Lo vimos en 1971, cuando Nixon abandonó el patrón oro y el mercado de valores subió un 4% de inmediato. Lo vimos cuando Roosevelt hizo lo mismo en 1933. Cada vez que imprimen dinero en grandes cantidades, el oro y las acciones tienden a subir porque los inversionistas buscan refugios más seguros. Y ahora, con el auge de China, estamos viendo otro factor clave: el ascenso del yuan como moneda global.
No es que mañana vaya a reemplazar al dólar como moneda de reserva, pero cada vez más capital fluye hacia China. ¿Por qué? Porque sus tasas de interés son más altas, su mercado de valores está en crecimiento y cada vez más empresas están haciendo su oferta pública de venta en Shanghai y Hong Kong. Aproximadamente el 45% de las ofertas públicas de venta globales están ocurriendo ahí. En otras palabras, el yuan se está internacionalizando. Ahora, si analizamos la historia, los mismos patrones se repiten. Primero, la gente cree que el efectivo es seguro, cuando en realidad es un activo riesgoso porque pierde valor con el tiempo. Segundo, la diversificación es clave, no solo en activos, sino en mercados, países y monedas. Porque si entiendes estos ciclos, puedes anticiparte a lo que viene. En términos de inversión, hay 6 etapas en este ciclo. Al principio, la deuda impulsa el crecimiento económico, los ingresos aumentan y la deuda es manejable. Luego, entramos en la fase de burbuja. La gente asume que los activos seguirán subiendo para siempre, toma más deuda y se apalanca. Eventualmente, llegamos a la cima del ciclo, donde el Banco Central empieza a frenar la expansión, subiendo tasas de interés. En ese punto, empieza la caída. Cuando las tasas de interés llegan a cero, las herramientas convencionales de política monetaria dejan de funcionar y entramos en una recesión o incluso una depresión. Entonces, el Banco Central responde con expansión cuantitativa, básicamente imprimiendo dinero para comprar activos financieros y tratar de reactivar la economía. Si miramos la historia, solo ha habido 2 momentos en los que las tasas de interés llegaron a cero y la única opción fue imprimir dinero: los años 30 y la crisis de 2008 en adelante. En ambos casos, la compra masiva de activos por parte de los bancos centrales elevó el valor de los activos financieros, bajó las tasas de interés y creó una recuperación, pero también amplió la brecha entre ricos y pobres. Los que tenían activos vieron cómo sus inversiones crecían, mientras que los que dependían de su salario quedaron atrás. Hoy, el 0,1% más rico posee tanta riqueza como el 90% más pobre combinado. ¿Les suena familiar? Es exactamente lo que pasó en los años 30. Ahora estamos en la última fase del ciclo. Los bancos centrales ya han usado la mayor parte de sus herramientas. Los precios de los activos están inflados y la política monetaria está empezando a endurecerse. Es lo mismo que pasó en 1937, cuando la Reserva Federal intentó frenar la expansión y la economía se desaceleró de golpe. Y todo esto ocurre en un contexto de creciente populismo. Cuando la desigualdad se dispara y la economía se debilita, la gente busca líderes que tomen el control con políticas más nacionalistas y proteccionistas. Esto está ocurriendo en todo el mundo. Además, la tensión económica suele traducirse en conflictos geopolíticos. Cuando hay dificultades internas, los gobiernos tienden a señalar enemigos externos. Es una historia que hemos visto muchas veces. Una economía en problemas genera tensiones globales. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Estamos en la parte final del ciclo. La política monetaria se está endureciendo. El margen de maniobra es cada vez más limitado y los mercados están en un punto donde cualquier movimiento en las tasas de interés puede provocar una caída abrupta de los activos financieros. La pregunta no es si habrá una recesión, sino cuándo llegará, porque estos ciclos son inevitables. No hay forma de hacer que la economía crezca para siempre sin interrupciones, y nadie, absolutamente nadie, lo maneja a la perfección. Siempre que hay una potencia establecida y otra en ascenso, se genera una rivalidad. Al principio es económica, pero con el tiempo puede volverse abiertamente hostil. En los años 20 y 30, Estados Unidos y el Reino Unido salieron victoriosos de la Primera Guerra Mundial y establecieron un periodo de relativa paz. Luego, Alemania y Japón comenzaron a crecer económicamente, desafiando el orden establecido.
Al principio era solo una competencia comercial, pero luego escaló a algo mucho más agresivo. Hoy estamos viendo algo similar con China y Estados Unidos. No significa que necesariamente terminaremos en un conflicto bélico, pero la rivalidad económica ya es evidente y el antagonismo sigue creciendo. Ahora bien, lo que más me inquieta es que si enfrentamos una recesión en los próximos años, la política monetaria no tendrá el mismo efecto que antes. La Reserva Federal y otros bancos centrales ya han bajado las tasas de interés a niveles históricamente bajos. Cuando la economía vuelva a desacelerarse, no tendrán mucho espacio para maniobrar. Además, hay otro problema grave. La desigualdad de riqueza sigue aumentando y las tensiones sociales también. Hay estudios que muestran que incluso cuando un fondo de inversión tiene un rendimiento espectacular, muchos de sus inversionistas pierden dinero. ¿Cómo es posible? Porque compran cuando el mercado está en auge y venden cuando hay caídas, es decir, compran caro y venden barato, lo contrario de lo que deberían hacer. Incluso los inversionistas más sofisticados, con millones de dólares y equipos enteros de analistas, tienen dificultades para predecir los movimientos del mercado. Entonces, ¿qué debería hacer una persona común? La clave es diversificar bien y mantener un portafolio equilibrado. Un enfoque sensato es lo que llamamos un portafolio para todo clima, que no dependa demasiado de un solo tipo de activo ni de una sola economía. Si vas a tratar de jugar con los ciclos, debes recordar que la mejor oportunidad de compra es cuando el pánico es máximo, cuando hay sangre en las calles. Y la mejor oportunidad de venta es cuando todo parece perfecto, cuando el optimismo es excesivo y todos creen que los precios seguirán subiendo sin parar. Pero esto es más fácil decirlo que hacerlo. Mi opinión es que la Reserva Federal debería apuntar a un rendimiento real de los bonos del 2%. No es demasiado alto ni demasiado bajo, pero evitaría que la economía oscile entre extremos como lo ha hecho en las últimas décadas. Pasar de una crisis a otra, con medidas extremas en cada una, solo genera más incertidumbre. Pero inevitablemente, la política se entrometerá aún más en la economía. Cuanto más problemas haya, más se politizarán las decisiones de la Reserva Federal y de los gobiernos. Y eso nos deja en un entorno donde las decisiones económicas estarán cada vez más dictadas por la política en lugar de por la estabilidad financiera a largo plazo. Estamos en la parte final de este ciclo. Los bancos centrales ya usaron la mayor parte de sus herramientas, las tasas de interés son bajas y la deuda sigue creciendo. ¿Cuándo veremos la próxima gran crisis? No puedo decirlo con precisión, pero lo que sí sé es que estos ciclos siempre terminan de la misma manera. Y cuando el mercado finalmente colapse, la historia nos dice que la gente se sorprenderá, aunque no debería.